Muy bienvenidos a todos a este segundo encuentro en la quinta temporada de Antropoceno. Los jueves son de Antropoceno, el día que lo grabamos, pero ustedes lo van a escuchar todas las semanas en nuestros canales Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Tenemos la gran alegría, el entusiasmo, el momento de poder compartir la charla de hoy con una persona muy reconocida, por lo menos en nuestro medio el agronómico, pero también en gran parte de la sociedad argentina. Y me refiero al ingeniero Marcelo Regúnaga, que es ingeniero agrónomo, ha hecho posgrados en economía agraria, ha hecho trabajos también en la Sorbonne, en muchos medios ha trabajado, fue ministro de Agricultura, secretario también de Comercio, mal no recuerdo, y sobre todo una persona que siempre está conectado con el mundo agropecuario, con el mundo del comercio internacional. Forma parte también del grupo GPS, Productores del Sur, y lo tenemos hoy. No vamos a hacer ningún preámbulo más. Le damos la bienvenida a Marcelo. Marcelo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Javier. Al revés, para mí seguramente esta reunión va a ser enriquecedora, especialmente porque el tema que me toca tratar hoy es un tema realmente que está cambiando muchísimo y que tenemos más incertidumbres que ideas claras de lo que puede pasar. Pero para empezar, yo diría que el punto de partida que tenemos hoy es un cambio copernicano en la estrategia de crecimiento económico de la Argentina planteada por la nueva administración, en donde el comercio exterior es uno de los pilares para la estrategia de crecimiento de largo plazo de Argentina. Esto implica dejar de lado más de 80 años de la estrategia de sustitución de importaciones que priorizó el crecimiento a partir del mercado interno, un mercado interno muy chico, y definió políticas comerciales para la protección de esa industria abastecedora del mercado interno que supuestamente hace 60 o 70 años generaba mucho empleo y que ahora genera muy poco, y que terminó en el fracaso que hemos vivido de pérdida de la tasa de crecimiento que ha tenido la mayor parte de países que teníamos políticas y situaciones similares, como puede ser Australia, Canadá y otros países, y que ha terminado en que hoy la economía argentina es una economía muy poco competitiva, inclusive en términos internacionales y para la inserción internacional, es poco competitiva para las exportaciones de la mayor parte de los productos agropecuarios, asociado a el nivel de presión tributaria que tenemos y a otros factores como son las limitaciones en materia de infraestructura que hacen que la competitividad de las producciones del interior del país se vea muy afectadas. En definitiva, entonces, nosotros tenemos un final del camino, una visión de a dónde tenemos que ir, donde claramente tenemos que insertarnos en el sector, en el comercio internacional y, por el otro lado, un punto de partida muy difícil. A esa situación global, donde yo diría que en abstracto nosotros tenemos un conjunto de ventajas comparativas en varios sectores. Uno de ellos es el sector agroindustrial, pero además hay otros nuevos sectores que yo creo que complementan esta estrategia que plantea el presidente de desarrollo a partir de la inserción internacional, que son la energía, la minería, todo lo que implica el turismo, las tecnologías de comunicaciones y todo lo que podemos hacer en materia de informática, de manera de que nosotros hoy tenemos una estrategia concreta
o una necesidad concreta de crecer de manera sostenida en el largo plazo, pivoteando en estos sectores, y uno de ellos es el sector agroindustrial. Este sector actualmente es el sector que más problemas de presión impositiva tiene por los derechos de exportación y por la presión impositiva general de las provincias, y especialmente con impuestos que son absolutamente distorsivos, lo que nos plantea un problema serio del punto de partida. Ahora, dicho esto como introducción, la realidad es que nosotros hasta hace poco tiempo, y creo que si uno mira las proyecciones de largo plazo, a pesar de lo que vamos a hablar ahora, es posible que sigan, nosotros producimos alimentos de una manera que es bastante sostenible. Nosotros tenemos sistemas de producción que hace 30 años definieron una estrategia productiva, especialmente en la exportación de commodities, donde se incorporó un paquete tecnológico que pivoteó en la siembra directa, pero que hoy incluye una cantidad de prácticas e insumos que van desde las semillas transgénicas, el uso de agroquímicos de bajo impacto, es decir, de banda verde o cercano a la banda verde, el enfoque de control biológico de plagas, o por lo menos control mixto de plagas, la incorporación reciente de los cultivos de cobertura, las rotaciones y en definitiva todo lo que ahora los AgTechs nos están permitiendo para lograr un uso mucho más eficiente de los insumos en general y una mejor comercialización a través del blockchain y otras tecnologías que Argentina y Brasil están desarrollando de una manera muy activa en el contexto internacional y que nos pueden dar una ventaja competitiva para el futuro. Ahora, yo les decía que uno de los temas que nosotros tenemos hoy es un escenario donde varios países de Asia, especialmente hoy con China, pero en los próximos 10 años con India y Vietnam, Indonesia y muchos otros países del sudeste asiático, pero además donde se incorporan algunas otras regiones de África, algunas de altos ingresos y otras que tradicionalmente han sido importadores de alimentos, plantean una oportunidad para el crecimiento de las exportaciones de los alimentos en general y en el contexto en el que estábamos viviendo hasta el día de hoy, yo diría, y que posiblemente sigan, nosotros tenemos no solo la aptitud y potencial productivo, sino que tenemos además las características de producir con un enfoque de sostenibilidad y en condiciones amigables con el ambiente mucho mejores que las reglas de juego que hay en los sistemas de producción en Europa o en Asia, que son los principales mercados que tenemos nosotros. De manera de que, digamos, como tendencia general, nosotros veníamos viviendo en un escenario donde las nuevas políticas insertaban muy bien las perspectivas que podía tener el crecimiento del sector a partir de las exportaciones agroindustriales. En ese marco empezamos hace ya 3 o 4 años, pero ahora con mucha presión, a que emerjan para lo que es la inserción internacional de la Argentina, no solo la competitividad,
empiezan a aparecer los problemas de la geopolítica. Y estos problemas de la geopolítica, que ahora se han agravado, ya se venían dando hace 3 o 4 años, y ahora se profundizan más porque, en primer lugar, el rol hegemónico que tuvo Estados Unidos, pero también Europa, para definir las reglas de juego de todo el sistema de Naciones Unidas que se define después de la Segunda Guerra y de la crisis previa del 30, en el que se genera un sistema multilateral de distintas dimensiones, en los cuales se trata de crear un ambiente favorable y reglas para el comercio, reglas, aunque cumplidas bastante poco, para los temas de la seguridad mundial y más recientemente reglas para los temas ambientales. Ese sistema multilateral ha venido siendo impactado negativamente por políticas que ya empezaron con Trump en su anterior administración, donde decide dejar de lado el buen funcionamiento que tenía el sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio, al dejar de incorporar los directivos que son parte del panel de solución de diferencias, lo que ya generó Estados Unidos en la última administración de Trump fue justamente el ya quitarle valor al marco regulatorio y de normas que tuvimos durante 70 años, desde 1947 hasta hace pocos años, que de alguna manera, a pesar de que teníamos problemas de avances en las negociaciones agrícolas, creaban un ambiente razonable, inclusive aún fuimos logrando ciertos avances en materia agrícola. Bueno, ese escenario de multilateralismo hoy está mucho más cuestionado, porque Trump ha cuestionado los problemas de seguridad mundial, ha dejado de asumir el rol en la OTAN para tratar de resolver los problemas gravísimos de la invasión de Rusia a Ucrania, pero además de todos los conflictos que eventualmente se pueden dar entre Rusia y otros países de Europa, y también toda la situación muy crítica de Medio Oriente. Tampoco sabemos lo que puede pasar en el futuro en la relación con Trump y China, si se profundiza la guerra comercial que se ha iniciado en estos días, de manera de que a nivel global tenemos un serio problema de incertidumbre respecto de cómo se va a organizar el futuro del mundo en reemplazo del sistema multilateral que se creó con el liderazgo de Estados Unidos y Europa. El problema actual en relación a esto es que hoy Estados Unidos y Europa dejan de ser los que tienen la capacidad de generar un nuevo orden internacional. Porque hoy en día todas estas políticas de Trump, que si uno lo mira con la perspectiva histórica de la Argentina, lo que podríamos pensar es que al final del día van a ser menos competitivos a Estados Unidos, porque el proteccionismo industrial y con un enfoque totalmente antiguo, porque pretender volver a tener en Estados Unidos la industria automotriz o esos enfoques que no tienen nada que ver
con los desarrollos que podrían generarse en Estados Unidos en materia de inteligencia artificial, biotecnología y todas las otras modernas tecnologías, como de hecho ya Clinton hizo en su momento y volvió a posicionar bien a Estados Unidos en la competencia mundial. Bueno, todo eso hoy genera una mucho mayor incertidumbre sobre la competitividad de estas políticas para Estados Unidos, y entonces el nuevo liderazgo y cuáles son las reglas de juego que pueden imponer países no democráticos, como es el caso de China, ¿no? De manera de que esto nos plantea una incertidumbre respecto de cómo nosotros tratamos de integrarnos al mundo. Nosotros hasta ahora, y yo creo que todavía, tenemos un problema de modernización de la economía argentina. Y para la modernización de la economía argentina, yo entiendo que lo más razonable es tener una estrategia de integración con las grandes economías del mundo, y por eso nosotros en GPS hemos tratado de impulsar el acuerdo con la Unión Europea. Pensamos que sería razonable, interesante buscar algún tipo de acuerdo, especialmente en materia de inversiones con Estados Unidos, porque en definitiva la industria argentina actual tiene que modernizarse, la economía argentina actual tiene que modernizarse, y eso lo lógico sería tratar de desarrollarlo con países que tienen valores democráticos similares a los nuestros. Ahora el acuerdo con Mercosur-Unión Europea aparece como una de las pocas iniciativas donde se trata de rescatar las normas multilaterales o plurilaterales, ¿no? Pero en definitiva esto nos plantea el otro problema. Así como la estrategia de modernización de la Argentina seguramente debería pasar por las alianzas con Europa o con Estados Unidos o con ambos, la inserción comercial principal se va a dar con Asia y con África. De manera de que aquí tenemos que tener la inteligencia y la capacidad política para poder desarrollar una buena relación comercial con China en el futuro, en los próximos 10 años, con India, en que India también se va a convertir en un importador neto, pero para eso falta una década por lo menos, pero también con Vietnam, con Indonesia y con muchos otros países, inclusive con los países petroleros de África, ¿no? Y de Asia. De manera de que la estrategia de inserción internacional de la Argentina para mí y la del sector agropecuario en particular tiene que ser una estrategia que tenga esa capacidad de poder dialogar con mundos con valores diferentes y buscando tipos de relacionamientos distintos con los distintos mercados o las distintas regiones del mundo, ¿no? Yo creo que hay un aspecto muy importante en el que nosotros tenemos que seguir posicionando a la producción de nuestra región y en particular la de Argentina, que es que nosotros somos una parte central de la solución alimentaria para el mundo, pero somos además una parte muy importante para la transición energética. Y esto es un problema muy importante porque la imagen que han generado de una manera muy cínica los europeos es que nuestra región, más Brasil que nosotros, pero nosotros también, con temas menores de deforestación, somos los responsables de la acumulación de los stocks de carbono que hay en el mundo y que generaron los europeos y los americanos en los últimos 150 años. Este es un trabajo muy importante porque independientemente de las cuestiones que pueda plantear mi ley,
a nivel global el problema del calentamiento del cambio climático es una realidad, y es una realidad en la cual uno de los pocos sectores que tiene capacidad de secuestrar carbono es el sector agropecuario. De manera que todos los desarrollos que podamos hacer en ciencia y tecnología en Argentina para avanzar en la definición de los distintos activos ambientales, medirlos y posicionarnos para entrar bien en los mercados de carbono, creo que es un tema también de una gran importancia estratégica. Ahora, todo esto está generando o planteándose en un contexto de una enorme incertidumbre, y entonces cuando uno está en ese contexto yo creo que hay dos elementos muy fundamentales. Uno, tratar de tener un seguimiento día a día y además en forma cooperativa, y eso es lo que nosotros hacemos en GPS con Brasil, Uruguay y Paraguay, para ver cómo como región nos posicionamos en este nuevo escenario internacional, porque a nivel de un país individual yo creo que el poder de negociación, y más en este mundo tan complejo, no creo que sea lo más adecuado. Esto es independiente de la discusión que podemos tener respecto de la necesidad de mejorar el Mercosur o bien flexibilizarlo, ¿no? Pero claramente nosotros hoy necesitamos tener una estrategia de mejoramiento del posicionamiento de nuestra región, y eso lo debemos hacer en alianza con nuestros socios y también con instituciones como puede ser el ICA o la propia FAO, pero principalmente el ICA, donde por ahora tenemos un director que realmente está haciendo una gestión excelente y que tenemos que aprovechar, aunque lamentablemente su coordinación termina a fin de este año, ¿no? Así que, en definitiva, yo diría, estamos en un escenario internacional muy complicado. Nosotros tenemos que seguir generando y potenciando las fortalezas que tenemos nosotros en materia de seguridad alimentaria con sistemas productivos amigables con el ambiente. Tenemos que seguir avanzando en eso, tenemos que seguir asignando o reasignando la prioridad en materia de investigación y desarrollo que hace el INTA y que hace el sistema científico aparte para investigar las cosas que son centrales para el futuro y no la agenda que tienen hoy, que está muy alejada de estas prioridades que necesitamos para el futuro. Y creo que en materia comercial tenemos que tener el pragmatismo de ver cómo podemos tener una buena relación comercial con los países emergentes de Asia y de África, y que eso no limite nuestra estrategia de mejora de la competitividad de la economía argentina, que creo que la tenemos que tratar de cultivar con Europa y con Estados Unidos. A partir de este punto comenzamos entonces a aquellos que quieran participar, que se anoten en la lista y le damos la palabra. Vamos a comenzar entonces a partir de ahora con la primera persona que pidió la palabra, que es el ingeniero Mariano Vinograd. Mariano, te escuchamos. Gracias, Javier. Gracias, Marcelo. Antropoceno tenía un cierto consenso durante el gobierno kirchnerista. Había muy pocos que reivindicaban la política kirchnerista y había bastante consenso en esperar un cambio. A partir de la salida de Viñó primero, Vilella, luego Mondino del gobierno, apareció en Antropoceno una cierta grieta entre algunos que consideran que el gobierno está en la buena senda y algunos que consideramos que el gobierno está en la mala senda. Días pasados en Expoagro conversaba yo con Longoni y recordaba que hace un año atrás Vilella, Viñó, Bizang, todos ellos creo que presentes en este chat,
Di Vela, Lalo Creus hablaban de bioeconomía periurbana, y resulta ser que hoy yo oigo que todo discurso, inclusive reivindicado a la FAO, al INTA, un discurso que corresponde a aquel ciclo del gobierno mileísta libertario, al ciclo Vilella, Viñó, Di Vela. La verdad que a partir de la defenestración de ellos, el énfasis en vaca muerta, el olvido de todo vínculo con la cuestión bioeconómica, energías renovables, y a partir de la exacerbación de Donald Trump, su petróleo y su abandono de todo aquello que tiene que ver con la bioeconomía, en fin, me gustaría que nos aclares un poco. ¿El discurso que has planteado coincide con la política del gobierno actual o está en franca oposición? Muchas gracias. A mí, ¿queremos hacer de a una o hablamos? De a una, sí, sí. Mira, Mariano, realmente para nosotros fue una desilusión el cambio de la gestión en la agricultura. Ahora, a mí me parece que es posible que los objetivos que a lo mejor nosotros nos planteábamos de un cambio tan radical en la estrategia de desarrollo económico, que implicaba un poder político que iba mucho más allá que la Secretaría de Bioeconomía. Y eso es algo que a lo mejor los momentos no fueron los más oportunos, ¿no? Ahora, yo creo que hay luces y sombras en lo que tenemos hoy como política económica y política agropecuaria en particular, ¿no? Creo que las luces son que sigue siendo el sector agropecuario, lo ha dicho el presidente en Expoagro y también lo ha planteado en las últimas reuniones, en la rural también, que este es un sector que para él, como estrategia a largo plazo, es uno de los pivotes. Y lo que vaya a pasar en el sector, yo creo que va a depender mucho de las bases que se necesitan para que el sector crezca. Y la primer base para que el sector crezca es que haya estabilidad macroeconómica. Yo creo que buena parte del éxito que tuvimos en los años 90 fue la estabilidad macroeconómica. Y eso, una vez que uno lo logra, cosa que no lo hemos logrado porque la situación en la que asumió el gobierno era mucho más crítica con la que asumimos nosotros en 1989 o 91, ¿no? De manera de que a mí me parece que un punto de partida de estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para todo lo demás. Yo estoy casi seguro que el día que tengamos estabilidad macroeconómica y que podamos empezar a crecer y de esa manera ir sustituyendo los impuestos distorcidos por impuestos que graven menos a las exportaciones y a la productividad, naturalmente se va a empezar a incorporar el concepto de los desarrollos bioeconómicos, porque buena parte de todo lo que son las inversiones grandes que se necesitan para que el sector crezca y que hagamos una transformación importante, requieren inversiones de capital. Y para mí, todavía la condición macroeconómica de Argentina no está planteando oportunidades para grandes inversiones de capital. Cuando miramos buena parte de los desarrollos bioeconómicos que hemos tenido hasta la fecha, vemos que esos en general implican niveles de inversiones que el contexto actual yo creo que limita mucho. De manera de que yo diría, no me pondría en una posición tan crítica como la que vos decís, pero a mí me gustaría también que los énfasis y sobre todo que la estrategia en materia ambiental sea distinta a la que han elegido. Pero en este sentido también hay que buscar las formas de incorporar
esto, y para mí la forma de incorporar esto es un poco como yo lo presenté. Yo creo que nosotros tenemos sistemas productivos y activos ambientales que deben ser uno de los productos que hay que vender en el futuro desde el sector agropecuario, que son productos y servicios. Y por lo tanto, si yo me imagino el escenario de los próximos 5 a 10 años, estoy imaginándome un sector agropecuario que vende alimentos, pero que vende también activos ambientales. En esa venta de activos ambientales, creo que buena parte de los desarrollos bioeconómicos van a tener una gran cabida, desde las actividades de economía circular, desde los mecanismos de integración y uso y desarrollo de agroindustrias y de producción de biocombustibles y los esquemas integrados y cosas más sofisticadas que se van a dar en el futuro, como puede ser el biojet, que yo creo que Argentina tiene un enorme potencial, pero implican innovaciones y además inversiones de unas magnitudes que hoy la economía argentina en las circunstancias actuales no las puede plantear. Yo más bien pensaría que si logramos la estabilidad macroeconómica y retornar a algún grado de crecimiento, es posible que todo lo que implica el cambio más de fondo de la bioeconomía se vea facilitado cuando haya costos de capital más baratos y niveles de inversión mayores. Vamos a pasar a la pregunta de Mario Lanari. Mario, te escuchamos. Marcelo, muy interesante. ¿Cómo te imaginas la competitividad de las economías regionales tan diversas como la producción de carne, el vino, el limón, etcétera, etcétera? ¿Cómo te la imaginas en el futuro? ¿Le ves una competitividad estructural, un buen futuro? El primer punto es que los derechos de exportación y todos los gravámenes al comercio afectan de manera mucho más singular a todo lo que son las producciones alejadas de los puertos. De manera de que el simple cambio, bueno, el simple o gran cambio que necesitamos hacer en el régimen impositivo de Argentina, eliminando todo lo que grava el comercio, ya le va a dar una oportunidad de desarrollo, porque el 32% del impuesto a la soja o en el puerto de Buenos Aires o en el puerto de Rosario es 60 o 50% en Salta, con lo cual muchas de las economías regionales hoy, por el sistema impositivo, tienen poquísimos posibilidades de ser competitivas. Segundo elemento más complejo en el modelo actual es la inversión en infraestructura. Creo que ahí tenemos un desafío. No veo al gobierno todavía claramente impulsando esto, y me parece que este es otro aspecto importante. Recordando los años 90, nosotros logramos avances muy importantes en la infraestructura vial, en infraestructura portuaria, en distintos elementos. Acá el tema de comunicaciones, tanto físicas como inclusive las telecomunicaciones, son un rubro clave donde todavía no vemos claro la estrategia, y yo creo que esa es una dificultad que las economías regionales deben plantear. El otro tema respecto a las economías regionales es que yo creo que necesitamos una estrategia de diferenciación y mejora de la calidad de los productos que no hemos tenido, entre otras cosas, porque toda la estructura institucional pública y privada de promoción del comercio exterior es muy débil en Argentina. El hecho de 80 años donde se prioriza el mercado interno ha llevado a que tengamos una estructura institucional donde, por ejemplo, la Agencia
de promoción de inversiones es chiquitita y insignificante respecto de lo que puede ser Austrade o la agencia chilena o la agencia neozelandesa. De manera de que yo creo que acá tenemos otro desafío que no lo veo claro en el gobierno actual, que es que hay que modificar la estructura institucional y así como hay áreas públicas que necesitamos y se están reduciendo, hay áreas públicas que tienen que incrementarse y especializarse. Para mí, la estructura institucional del sector público en materia de promoción del comercio exterior es un área que debería recibir una prioridad mucho mayor que la actual. Pero ahí hay otro tema, no solo es un problema del sector público, el sector privado tampoco está, como no había incentivos, prohibiciones de exportaciones y demás, yo diría que también ahí tenemos un problema. Cuando uno mira los casos exitosos de exportaciones diferenciando productos para exportar productos de mayor valor, uno ve una intensa vinculación entre las entidades del sector privado con las agencias públicas. Yo creo que este es otro de los desafíos importantes de la agenda del futuro para tanto el sector privado agropecuario como para el sector público agropecuario y el sector de promoción del comercio exterior. Me parece que reforma impositiva, mejora de la competitividad por estos temas que estuve mencionando. Infraestructura son 3 temas claves para viabilizar y lo deseable que es un mayor desarrollo de todo el interior del país, ¿no? Y ahí, como hemos escrito y destacado en muchas oportunidades, los desarrollos bioeconómicos tienen un papel enorme a jugar en 2 perspectivas, en parte para exportar, pero sobre todo para el desarrollo local. Marcelo, tenemos ahora en lista 2 personas. El primero va a ser Hugo Flowman y luego Lisandro Bril. Hugo, ¿estás por allí? Aquí estoy. A ver, Marcelo, tendría que decir que coincido un 100% en lo que has dicho, tanto en el comercio internacional como en el proceso argentino y su forma de encarar el comercio exterior. Tengo un comentario y una pregunta a raíz del comentario que quiero hacer, que es la siguiente. ¿Cuánto del retroceso de Europa y Estados Unidos y algunos otros países de Occidente tienen más que ver con los daños autoinfringidos de la debilidad institucional que los últimos años han tenido a través de la corrupción, a través de la concentración de capitales que no estaban ligados a la producción, a través de generar enfrentamientos ideológicos inventados por el Estado y no por la misma sociedad, tiene que ver con la debilidad que hoy tiene en el concierto internacional. Y si nosotros no hablamos de esos temas y si no influimos sobre la modificación de esos temas, lo que está en riesgo es el Occidente y su cultura, en definitiva, más que el comercio internacional. Y la verdad es que en Argentina este tema es un tema muy claro, sobre todo en el sector nuestro, porque nuestro sector nunca ha tenido la posibilidad de representar en lo institucional lo que realmente representa en la economía, lo cual hace que generemos debilidades cada vez que accedemos a aquellos que estamos comprometidos con la producción agropecuaria. ¿Qué pensás de todo esto, Marcelo? Si vos me preguntás, yo diría que como activos dirigentes del sector agropecuario hemos fracasado, porque si uno mira y evalúa las cosas por sus resultados, la realidad es que nuestro sistema privado, por decir algo, o académico, para decir de otra manera,
no ha tenido la capacidad para posicionar en la sociedad argentina la importancia relativa y estratégica que tiene el sector agroindustrial, ¿no? De manera de que yo creo, y acá la tenemos a Ángeles, yo creo que Argentina tiene que cambiar la cultura. Nosotros desde el sector privado tenemos una responsabilidad tanto desde la academia como de las entidades del propio sector en poner el tema del posicionamiento y la importancia relativa que tiene este sector para volver a crecer, que posiblemente está en lo más alto de la agenda. Ahí tenemos un problema en la debilidad tanto del sector académico como de las propias instituciones agropecuarias. Cuando uno mira las capacidades económicas y de recursos humanos que tienen nuestros amigos de Australia o de Estados Unidos, o sin ir más lejos de Brasil, y las compara con las nuestras, nosotros vemos que tenemos muy pocos recursos académicos y menores todavía recursos en las entidades privadas que tienen que hacer el lobby y la principal estrategia de posicionamiento. Sin ir más lejos, ya que la tenemos a Ángeles acá, yo creo que Ángeles debería tener un presupuesto no 10 veces mayor, 50 veces mayor. Y eso sería equivalente a lo que tienen en Brasil, en IPA, o lo que tienen las entidades agropecuarias de Estados Unidos o de Australia. De manera de que nosotros acá tenemos un trabajo también importante por hacer. Necesitamos fíjense que, por ejemplo, en materia agropecuaria, en materia de economía agropecuaria, prácticamente no tenemos un instituto relevante de economía agropecuaria. Hay muchos economistas, hay institutos de economía, pero economía agropecuaria prácticamente no hay nada en Argentina. Y supuestamente somos uno de los sectores claves. De manera que también ahí yo creo que en definitiva acá hay un problema cultural. Es un problema muy complicado y yo creo que es el primer tema de la agenda de cualquier política de las entidades y de la academia, que es el cambio cultural para que se reposicione a este sector en una nueva estrategia de crecimiento. Mientras no éramos importantes para crecer porque no había que exportar, a lo mejor había consistencia en que nos dedicáramos solo a discutir retenciones, no retenciones, y además con muy bajos recursos. En la medida en que nosotros replanteamos un modelo, ese modelo implica, entre otras cosas, tener una agenda con propuestas concretas para cómo hacemos la hoja de ruta para este desarrollo, y ahí tenemos muy poco hecho. Si ustedes miran la agenda de cualquiera de nuestras entidades agropecuarias y le preguntan cuál es la hoja de ruta para el crecimiento de las exportaciones del sector, me parece que hay muy poca hoja de ruta específica para eso. Hay mucha discusión, retenciones sí, retenciones no, pero en definitiva, coincido totalmente con lo que decís vos, y yo creo que este es uno de los grandes desafíos de cambio cultural que tenemos. Yo, para no ser pesimista y para ocupar a lo mejor monopolizar un poco, yo diría, hasta el 2008, el sector agropecuario argentino no existía. El 2008, y gracias al rulito y a las barbaridades que hizo la compañera, el sector agropecuario empezó a existir para la Argentina. Ahora, de empezar a existir al cambio cultural, hay un trabajo enorme. Y yo creo que ese es un trabajo central que tenemos que tratar de hacer todos los think tanks, sectores de la academia y entidades agropecuarias. Es decir, repensar
Y ahí yo veo además una dificultad. El individualismo y el vedetismo de muchas de nuestras instituciones. Somos pobres y cuando somos pobres necesitamos juntarnos y cooperar. Y acá uno ve bastante poco de eso. Vamos a la palabra de Lisandro Brill. Lisandro, Hola, bueno, ¿se escucha? perfecto. Sí, Ah, perfecto. bueno, gracias. Gracias, Marcelo. Siempre uno aprende. Cuando habla Marcelo, aprende. Eh, eh, tengo dos temas. Uno, vos decías que vos creías que Trump tiene una estrategia, yo creo que tiene un objetivo, y la estrategia es la de un cowboy, pero sobre esto no te explayaste, pero me interesa conocer tu opinión sobre cómo es esa estrategia. Punto uno. Punto dos, ahora sí, antiguamente, yo creo que la oportunidad de Argentina y la inserción internacional de Argentina va de la mano, más que de la minería y el petróleo, el gas, va de la mano de la seguridad alimentaria global, donde cualquier cuenta que uno hace, y esto es porque sabe que solamente es Sudamérica, Argentina, Brasil, podemos agregar algo de Paraguay, contribuyen de una manera neta, absoluta, relevante a esto que hoy se llama paz mundial también. Y entonces la pregunta va como un requerimiento al propio sector en decir de cuánto estamos hablando de inversión para poder efectivamente capturar la oportunidad de que Argentina se siente en la mesa grande para decir nosotros contribuimos de manera efectiva a la seguridad alimentaria, tal como en su momento se hizo con Inglaterra, que financió el desarrollo de la infraestructura argentina, ferroviaria, portuaria, financiera, etcétera, a los efectos de su interés, que era la seguridad alimentaria de la industria inglesa. Pero hoy esa demanda viene, yo veo, de dos lugares que vos has mencionado. Una es Asia, claramente, de la mano de China, y no lo dijiste tan explícitamente, yo lo veo del lado, no sé si está en tu enfoque africano, pero yo veo Saudi Arabia. Sí. Porque cuando uno se sienta con Saudi Arabia, yo me he preocupado en los últimos años de trabajar mucho en esa dirección, ellos te dicen, mira, el tema de fondo que tenemos es no la seguridad alimentaria de los 47 millones de sauditas. Nosotros tenemos que hacer cargo de la seguridad alimentaria de los 2.000 millones de musulmanos, porque si no nos ganan los chiitas de Irán, que es el problema de fondo que hace hoy a un componente crítico de la seguridad mundial, que hoy se resume en Europa y el conflicto de Medio Oriente. Entonces, yo veo, esta es mi visión, que Argentina tiene que tener una estrategia de cómo relacionarse con China y con Saudi Arabia y ver cómo arbitra de dónde va a venir el financiamiento, que necesitamos decenas de billones de dólares. Ferrocarriles son sus par de billones, puertos su par de billones. Y cuando hablábamos con Fernando Vilela de los 7 millones de hectáreas de Argentina, estás hablando de 20 billones. O sea que estás hablando de números que son 20, 30, 40 billones de dólares de inversión para los próximos 10, 15 años, tener una estrategia que efectivamente enamore a una Argentina productiva, sustentable y que movilice todo el interior productivo argentino, regional, zona núcleo, etcétera, pero con desarrollo territorial integrado, como acostumbramos a decir con Bizán, a partir de 2 clústeres, etcétera. Entonces, lo que yo no veo del sector agropecuario es ponerle los números y quién va a financiar esto. Que no va a venir ni del Banco Mundial, y el sector privado argentino acompañará, pero no tiene esa masa crítica de capacidad de financiamiento, y sí tiene esa necesidad y capacidad de financiamiento los chinos y los sauditas. Perú es China, con toda su infraestructura del puerto del Chacay, es imponente la interacción de esa parte del Pacífico con los chinos. Y Brasil, inteligentemente, está trabajando con los dos. Políticamente, porque además todo el desvío de comercio con el impuesto que le pone China ahora a Estados Unidos, qué duda cabe que eso deriva en desvío de comercio hacia Brasil y Argentina. Eso, las cuentas son inmediatas.
Sí. Pero desde el punto de vista de lo económico, mucho con Saudi Arabia. Minerva, uno de los principales frigoríficos sudamericanos, es 40% propiedad de sauditas. BRF, el principal productor de pollos y proteína de pollo del mundo, Brazilian Food, es casi 20% saudita, pero no por el mercado interno brasileño, para asegurar la seguridad alimentaria musulmana. Argentina no ha definido una estrategia de inversión con estos socios internacionales, creo yo, que están dispuestos a poner los billones que haga falta a condición de que nos sentemos a hablar seriamente. ¿Cómo lo ves? Bueno, en general coincido con casi todo lo que dijiste. Yo dije que nosotros tenemos un problema de etapas en la estrategia de desarrollo, donde yo decía que necesitamos lograr la estabilidad macroeconómica para a partir de ahí pensar en una estrategia de modernización de la economía argentina y de crecimiento. También mencioné, y a lo mejor rápido, que nosotros tenemos una agencia de promoción de inversiones y comercio exterior que no existe. Y digo la palabra inversiones porque cuando uno mira los casos de Nueva Zelanda, por ejemplo, Australia y muchos otros países, el tema inversiones es clave y para la Argentina mucho más. Y en ese modelo que vos estás planteando, yo diría que los temas de Arabia Saudita y otros de los países de la región es clave porque no nos genera el problema geopolítico que nos puede generar una mayor inversión y alianza con China. De manera que a mí me parece que si nosotros tenemos que plantear una estrategia de desarrollo en serio de la producción agroindustrial, donde claramente infraestructura, riego y todo lo que vos mencionabas son claves, implican billones de dólares, seguramente es mucho mejor buscar una mayor alianza y tener una propuesta de una mayor alianza con países que geopolíticamente no tienen el problema que tendría este conflicto entre Estados Unidos y China. De manera de que claramente a mí me parece que nosotros estamos ahí con una deuda también en el gobierno, por lo que yo les decía, en general se piensa que hay que bajar toda la estructura del sector público y yo creo que todo lo que sea promoción de inversión y comercio exterior no hay que bajar nada, al revés. Estamos trabajando con aspirinas para enfermos de cáncer, de manera de que yo creo que, y ya les decía lo mismo para el caso del sector privado, yo veo que nuestras debilidades, tanto del sector académico como del sector empresario, es que no estamos generando propuestas para este tipo de estrategias de cambio en serio del país. Y yo pienso que Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento y expansión de la producción agropecuaria con los enfoques tradicionales, más todo lo que puede implicar el riego y sobre todo lo que se va a derivar de una política de infraestructura más ambiciosa es lo que hizo que Argentina fuera grande cuando en la generación del 80 se decide construir los ferrocarriles, integrarnos al mundo. A mí me parece que acá hay que volar alto y en ese volar alto, desde la geopolítica pienso que la alianza con Arabia Saudita puede ser uno de los elementos claves de esta nueva estrategia de desarrollo. Respecto de lo de Trump, es tan loco que uno no sabe realmente si es una estrategia o qué. La realidad es que yo creo que tiene ineptitudes,
pero la realidad es que Estados Unidos estaba casi quebrado en términos de balanza comercial, en términos de muchos factores, de gastos, digamos, militares en lugares que no son el elemento clave para su competitividad. De manera que yo creo que él está tratando de barajar y dar de nuevo, pero para mí está tratando de barajar y dar de nuevo como una estrategia, pero sin tener claro cuál es la hoja de ruta, ¿no? Voy a alterar un poquito el orden de las que hacen las preguntas. Le quería dar la palabra a Gustavo Olivero, que te conoce mucho y creo que trabajó con vos. Gustavo, te escucho. Gracias, Javier. Gracias, Marcelo, por la presentación. No, hacer una reflexión ya no de lo internacional y de la esencia de tu presentación, que me pareció muy completa y con una mirada bien clara, con las dificultades del caso. A mí me sigue llamando la atención, y es algo que lo hemos conversado mucho, el hecho de cómo puede ser que un sector agropecuario y agroindustrial, que es el 60% de las exportaciones, que tiene el 36% del empleo, aquel viejo trabajo que hicimos en la fundación con Liach, que tiene todo lo que tiene tan mala imagen, como vos decís, o tan mala prensa internamente en la política, en la sociedad y demás. Y creo que este capítulo que vos marcaste de que no hay una idea común en las entidades que tienen que ver con desarrollo científico, o las instituciones que tienen que ver con el desarrollo científico, tecnológico, y en todo lo que tiene que definir cuál es el modelo, qué le podemos aportar al mundo, qué le podemos aportar desde lo ambiental. Seguimos entretenidos en las diferencias o en el vedetismo y no logramos tener una idea común. Y está bueno, está Ángeles, como vos decías, Ángeles tiene un capítulo enorme que es poder trasladarle a la política cuál es la mirada del sector agropecuario y cuál es, digamos, el aporte que puede hacer, pero según a quien consulte, tienen distintas visiones y no logramos tener un mensaje común. Y creo que ahí está la principal debilidad por la cual un Ministerio de Economía o un presidente como en la actualidad, al sector lo miran prácticamente como solamente aportante de retenciones, bajarle el gasto público, desarmar todo lo que puedan desarmar para cumplir con la meta del déficit cero, pero no están pensando en política de mediano plazo, no están pensando en cómo se suma el sector agropecuario y agroindustrial a todos los que son los temas de infraestructura, de desarrollo, de comunicaciones y de estrategia de comercio exterior. Me parece que ahí hay un capítulo pendiente que es a Ángeles debemos darle mucho más presupuesto, pero debemos darle mucho más ideas concretas, números, aportes concretos y coincidiendo todas las instituciones en el pedido concreto y en la mirada final que vamos a tratar de gestionar en el sector público puntualmente con todo lo que tiene que ver con el legislativo. La pregunta que tengo es si hoy estás mirando la parte internacional, digamos, con un Trump que puede cambiar de actitud, o lo seguís viendo con mucha rigidez y con una estrategia que no sabes dónde puede terminar. Es complicado, eso es más para psicólogo que para mí. Pero en definitiva, yo creo que acá hay un cambio en el orden internacional. Estados Unidos estaba con serios problemas y me da la impresión de que Trump va a seguir en eso, aunque también pienso que no va a ser exitoso. Y entonces el tema es cuánto tarda el sector institucional americano, que de hecho yo creo que tiene un desarrollo mucho mejor que el nuestro y por lo tanto es posible que cuando empiecen a ver los propios republicanos, como de hecho ya hay algunas voces y algunos think tanks como el Wilson Center y muchos otros que ya están planteando críticas a la estrategia, a mí me parece que de todas maneras aquí se está organizando un nuevo régimen y se ha destruido y no fácil de reconstruir el sistema multilateral, de manera que yo honestamente creo que
nosotros tenemos que asumir de que acá va a haber un futuro donde la capacidad de Estados Unidos de definir las reglas va a ser mucho menor de la que tuvo antes, que emerge China y no sabemos China qué pretende hacer, y que por eso yo decía que tenemos que mirar muy bien la estrategia de modernización y de promoción de inversiones, ¿no? Ahora coincido con vos que para todas estas cuestiones tenemos un enorme desafío de preparar una hoja de ruta que no hemos preparado en el sector, porque nos quejamos de que no nos prestan atención, pero tampoco le hemos mostrado a la clase política y a las autoridades mismas cuál puede ser esa hoja de ruta y a dónde nos lleva. Y yo creo que ese es un trabajo muy grande que si las instituciones las pretenden hacer en forma individual, no lo van a poder hacer, sobre todo con las condiciones de recursos que tienen hoy, de manera de que para mí el gran desafío de la agenda de hoy es ver cómo generamos los mecanismos de confianza y de coordinación interinstitucional para empezar a plantearnos una hoja de ruta y una visión de largo plazo, y hasta diría al estilo de las cosas que hacían ustedes, Gustavo, de decir este sector puede generar esto y esto otro y esto otro, con una visión de más largo plazo, y ahí donde entra bastante más la bioeconomía, pero esto implica un desafío, una revisión interna no fácil de instrumentar en Argentina, por lo que yo había dicho y vos repetiste, que es el vedetismo, ¿no? Déjame, Javier, discúlpame, déjame poner una anécdota muy actual que refuerza un poco lo que acabas de decir, Marcelo. Hace poco tiempo, una reunión de Federico Sturzenegger con un grupo de empresarios importantes, en donde les hizo la pregunta: ¿cuánto le costaba al país el hecho de no respetar propiedad intelectual en semillas? Y cuál era el impacto. Y cuando hablaban de la ley de semillas, ¿de qué estábamos hablando que nos estábamos perdiendo? Un grupo de empresarios importante de la Argentina no supo contestarle, no supo darle un punto de vista concreto, y nosotros sabemos, todos los que estamos acá sabemos, que hay, digamos, visiones totalmente distintas según quién lo mire y desde dónde lo mire. O sea, estamos con falencias muy graves, no nos podemos poner de acuerdo con lo elemental. Soñamos con ser Brasil. Brasil tuvo, Marcelo, vos lo sabés, por Roberto Rodríguez, yo tuve contacto con él a través tuyo, tuvo un trabajo enorme de las instituciones para poder plantearle a su gobierno, a sus legisladores y demás, cuál era el rumbo, cómo hacerlo y demás. Ahí tenemos un trabajo enorme y hoy estamos desperdiciando una oportunidad, y cuando algún funcionario que por ahí no tiene la información nos pregunta, no sabemos qué contestarle, con lo cual me parece que hay un trabajo por delante enorme. Gracias y perdón, Javier. Para ese comentario que hiciste de semillas, ahora están discutiendo si cierran o no el INASE, que yo creo que para mí el INASE por ahí es más importante que lograr una nueva ley de semillas. Sin duda. Si uno tiene un INASE en serio, los uruguayos copiaron exactamente lo que hicimos nosotros, porque el Instituto de Semillas de ellos o la Ley de Propiedad Intelectual son muy parecidos a lo que tenemos nosotros, pero ellos hacen cumplir las cosas y nosotros no. Y ahí el rol de INASE es clave, y están por cerrarlo en esta administración. Gran disparate sería que... Gran disparate. Porque si hay algo que es importante para el futuro de la competitividad de la agricultura, es la tecnología, y dentro de la tecnología, la genética de semillas es y será, ya cuando asumimos nosotros en el 91 y discutimos para el plan de convertibilidad, que era el tema crítico, era la productividad y la genética de semillas. Esto sigue siendo hoy una de las altísimas prioridades que uno debería tener en la política tecnológica. Lamentablemente, cuando se miran las cosas así al barrer,
y no hay una hoja de ruta como las que decíamos antes, me parece que ahí tenemos un tema que no se tiene en cuenta la prioridad que tiene que tener la política tecnológica en su conjunto y donde el rol del sector privado es clave para el futuro del éxito de nuestra política productiva en materia tecnológica, ¿no? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, no estaba escuchando atentamente y la verdad que cuando hablaste del tema ley de semillas, yo quiero recordar que hay un dictamen que se logró en el 2019, se está presentado, y ese dictamen es de la ley de semillas, donde hubo acuerdo de toda la cadena. Fue absolutamente laborioso, fue un trabajo enorme, se le da mucha importancia al INASE, que yo creo que es absolutamente... Y me parece que esta especie de liberalismo a ultranza que está haciendo este gobierno se está equivocando porque creo que tiene un muy mal equipo o tiene un equipo que no conoce o que no se anima a meterse. Porque la verdad que destruir el INASE me parece un absoluto disparate, porque va a ser la ley del más fuerte. La verdad que hay un dictamen que hubo acuerdo y no se logró porque bueno, fue una cosa muy particular. Había prácticamente ya acuerdo en el dictamen. Había acuerdo para llevarlo al recinto y en ese momento metió la cola a la política, pero no de mala leche, como se dice, sino porque justamente Massa arregló con el kirchnerismo en el 2019 y nos sacaron el apoyo del peronismo federal. Porque si no hubiéramos tenido dictamen y probablemente hubiera habido una ley. Me parece que tendríamos que ir nuevamente atrás de ese dictamen. No sé si lo tenés, Marcelo, si no te lo voy a llegar. Pues me parece que sería muy bueno reflotarlo, ya que en ese momento hubo acuerdo de todo y después, bueno, Mauricio no se animó a sacarlo por decreto porque no estaba de acuerdo parte de la cadena que se estaba echando atrás de lo que habían acordado. Por lo tanto, me parece que si hay una movida importante, podemos volver a tener una ley de semillas muchísimo más acertada, que uno podrá decir lo que quiera, pero modernicemos esa ley y después, en todo caso, dentro de 5 o 6 años, cuando la dejemos caminar un rato, modifiquémosla y mejorémosla. Pero si no podemos seguir con la ley que tenemos, con unos acusando a otros, no hay, y además el atraso que nos produce, ¿no? Pero me parece que sí podríamos ir por ese lado si entre todos, justamente vos hablabas de colaboración, de proponer, y una de las cosas que a mí me había dejado tranquilo era que todos habían acordado, pero todos protestaban. Por lo tanto, considero que la ley iba a ser una buena ley. Pero bueno, eso quería comentarte, de que eso está, de que no tenemos que dejar que destruyan el INASE, y sí tenemos un dictamen que tenía el apoyo de todos. Gracias, Javier. Claramente, por todo lo que dije, Pablo, yo creo que necesario. Yo escribí un libro a fines de los años 90 contando la historia y diciendo que la ley a la que habíamos adherido, inclusive en aquel momento al acuerdo internacional viejo, era una ley que había que cambiar. Eso lo escribí en el 2011. Han pasado 23 años, ¿no? 24. Definitivamente necesitamos una nueva ley y definitivamente necesitamos un INASE con mucho más capacidad operativa que la que tiene hoy. Yo creo que estos dos elementos son críticos. Miren lo que pasa simplemente con la evolución de los rendimientos en soja entre Argentina y Brasil. Brasil este año mirábamos con Gustavo el otro día, va a tener un rendimiento como de 3.600 kilos por hectárea. En Brasil, que empezó muchísimo más atrás con nuestra soja Maradona, y nos ha pasado de una manera espectacular, ¿no? Yo creo que la política de semillas es una de las claves de este gobierno, de esta estrategia, y desde luego que y además me parece, como vos decís, que hay que ser pragmático, y si había un cierto grado de coincidencia. Lo que yo te podría decir como crítica es que a veces los miedos que han tenido ustedes no han sido lo suficientemente buenos para hacer los cambios que había que hacer.
y me refiero a la legislación de semillas, me refiero a la implementación de la modernización del comercio de carnes. Es decir, a mí me parece que cuando uno quiere hacer transformaciones no tiene que tener miedos. De acuerdo, gracias Marcelo. Sí, yo apelaba un poco a tu paso por la academia, por la vida pública, privada. Anduviste caminando por Paseo Colón muchas veces por adentro. Hoy te invito nuevamente a transitar por Paseo Colón. ¿Y qué cosas dirías al actual secretario? ¿Por dónde tendríamos que volver a aprovechar la experiencia tuya y la situación que está pasando en este momento? Es la hoja de ruta que hay que hacer. No, yo diría que, por lo que estábamos diciendo, nosotros tenemos que redefinir una estrategia de inserción internacional con muchas de las cosas que hemos hablado. Creo que en materia interna, la política de competitividad de la agricultura argentina es clave. A mí me parece que no crecemos en rendimientos hace bastantes años en muchos sectores, de manera de que me gustaría que la política tecnológica del secretario implique inclusive una relación mucho más intensa con el INTA y el CONICET, porque yo les recuerdo que en mi época yo tenía una reunión semanal con las autoridades, el equipo de tecnología, incluyendo el presidente del INTA, y una con el SENASA para las políticas sanitarias, ¿no? A mí me parece que ahí, me parece que la política tecnológica y la política sanitaria son dos políticas claves para mejorar el posicionamiento y la competitividad de la agricultura argentina. El otro tema mucho más complejo, pero igual hay que insistir son los temas de infraestructura, ¿no? Pero ahí el secretario tiene mucho menos capacidades. De todas maneras, para recordar, yo durante mi gestión le dedicaba más o menos el 20 o el 30% a las políticas sectoriales y le dedicaba alrededor del 30% a las políticas macroeconómicas y a las vinculaciones con otros sectores, más las reformas que había que hacer, ¿no? Pero a mí me parece que el secretario de Agricultura, hasta que tengamos un secretario, un ministro de Bioeconomía, como uno debería tener, y no un secretario, porque el pobre Fernando quería hacer cosas que no le daban desde una secretaría, yo creo que hasta que tengamos eso, los tiempos del secretario son parte, la interna, y ahí la política sanitaria y la tecnológica son claves, pero también los temas de articulación con Cancillería y con Economía son temas claves. Si uno no le dedica el suficiente tiempo, y me da la impresión que el secretario no le está dedicando este tipo de tiempos en su agenda. Y el otro tema no menor, que lamentablemente vendieron en los aviones, yo todos los fines de semana, de los 52 fines de semana, te diría que por lo menos 40 me subía al avión y estaba en algún evento, pero de alguna manera en contacto con las realidades de las distintas regiones. Me parece que este es otro elemento clave, ¿no? Y lamento ahí porque el avión que teníamos de la Junta o del INTA eran claves para tener esa facilidad que no tenés si tenés que estar contratando y viajando con aviones públicos, ¿no? De manera que ahí hay otro problema no menor, que es cómo articulamos la vinculación con el interior del país y el rol del secretario en esa vinculación, ¿no? Mariano Vinograd, si te parece, vamos con vos y cerramos ya el evento. Te escuchamos, Mariano. Yo creo que hay tela para cortar. Mañana vamos a ver en detalle, oír todo esto. Va a estar en Spotify y en YouTube. Ahora, esencialmente arrancamos hablando de política internacional y terminamos hablando de la total insuficiencia del gobierno de Milei en materia agraria a partir de la defenestración de Vilella y Viñó. Entonces,
Mi pregunta es la siguiente. En algún momento Paul Troni comenzó su sesgo hablando del liberal desarrollismo. Se aproxima una elección que va a ser muy importante y tenemos acá que ratificar la vocación de cambios, serenarnos y considerar que esto es todo lo posible. ¿Quién sería un candidato que realmente representaría los intereses del desarrollo bioeconómico fotosintético? ¿Es Puyaro? ¿Dónde está? Porque la verdad que en Adorni, Pareja y todos los libertarios yo no veo absolutamente nada que ver con lo que está planteando Regúnaga. Me estás haciendo una pregunta muy difícil, ¿no? Pero coincido en buena medida con tu inquietud, ¿no? Me da la sensación de que tenemos que mirar con más detalle, pero con algunas gobernaciones que han tenido una historia mucho más de desarrollo agropecuario, sin más lejos la de Schiaretti, ¿no? Pero claro, uno cuando vota tiene que votar a ganador o a semi-ganador, ¿no? Y ahí no lo veo a mi amigo Schiaretti en ese sentido, ¿no? Pero es complicado porque en definitiva necesitamos posicionar al sector y lamentablemente en este contexto no se ha definido un liderazgo para el sector agropecuario como hubiera sido deseable en función de las propias palabras del presidente, ¿no? Muy bien. Lisandro, cortito y cerramos, si te parece. Dale. Bueno, en relación con lo que acaba de decir Marcelo y la pregunta de Mariano, leí por los medios de que ha habido un acuerdo de Yarlora la semana pasada. Yarlora, Puyaro y Rogelio Frigerio para recuperar capacidad regional para financiamiento de infraestructura y desarrollo productivo. Esto no fue primera página de los diarios, pero me llamó la atención ese nivel de consenso porque claramente el liderazgo conceptual sobre qué hacer y con quién hacerlo. Yo estuve en Saudi Arabia con Santa Fe y Córdoba, que ya tienen un crédito de 100 millones de dólares para agua del Paraná San Francisco. O sea que ahí hay una visión que veo incipientemente se está generando de lo que se llama la región centro del país. Coincido con vos, Lisandro. Creo que esos tres gobernadores tienen una visión agroindustrial. Bueno, de hecho, ellos están en las provincias claves, ¿no? Fuera de Buenos Aires. Y en Buenos Aires, si tuviéramos otro gobernador, diría también lo mismo, ¿no? Pero en definitiva, a lo mejor hay que empezar a construir desde adentro, ¿no? Desde las bases intermedias, ¿no? Marcelo, vamos a poner un punto final en esta reunión, pero dejamos siempre abiertas las conexiones y los contactos para charlar con todos. Te pido si querés una reflexión final, algún comentario, alguna experiencia y hacemos el cierre. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el diálogo y por la oportunidad de cambiar opiniones. Estamos en un momento de enorme incertidumbre, con lo cual muchas de las cosas que yo dije, capaz que si se empieza a escribir una nueva historia, dejen de tener validez, ¿no? Pero por eso para mí el primer problema que tenemos es que tenemos que estar muy pendientes de la geopolítica y de cómo puede evolucionar los distintos factores de poder a nivel global. En ese sentido, creo que esta tercera posición de lo que planteaba Lisandro, creo que es una alternativa interesante para lo que es el esquema de ventas de productos, de nuestros productos, y el dinamismo que puede tener toda la población musulmana como un mercado emergente para el futuro, que no nos genera los problemas geopolíticos que nos generaría una relación más intensa con China, que tenemos que tratar de que manejar a nivel esencialmente comercial y no tanto de estrategia de inversión, mientras que Argentina, por lo que yo decía antes, necesita una estrategia de inversión para modernizarse y para crecer en todos los sectores, entre ellos
para hacer un salto cuantitativo en el sector agropecuario, y ahí tenemos que buscar los socios que entendemos que pueden ser los que quieran venir a invertir y sean una demanda relevante. En ese modelo, yo creo que en geopolítica tenemos tres estrategias o tres dimensiones. La dimensión de los amigos ideológicos que nos pueden ayudar a modernizarnos, los amigos comerciales que nos pueden ayudar a venderles, como pues liderados por China, pero muchos otros países de Asia, y también un modelo de inversión en nuestro país para aportar todas las necesidades de capital que tiene un país tan descapitalizado como Argentina, donde a lo mejor la alianza con estos otros países, como puede ser el caso del liderazgo que pueda tener Arabia Saudita, creo que puede ser clave. Bueno, dicho esto, les agradezco mucho la paciencia y el diálogo. Agradecidos somos nosotros. Un gusto tener una persona con tu trayectoria, con tus ganas de conversar y haber prevalecido la palabra sobre las ideologías en este momento, que es muy importante. Gracias, Marcelo. Nos encontramos aquí nuevamente en Antropoceno en el próximo encuentro. Nos despedimos y esto queda grabado en Antropoceno YouTube y Antropoceno Podcast. Buenas noches a todos. Gracias.